Hola, soy Marlon Ceballos y en este video tutorial vamos a aprender a crear un botón con HTML y CSS, es decir, un botón que vamos a crear y a utilizar en una página web. Yo voy a trabajar con un editor de código que se llama Brackets. Este es un editor de código abierto que ustedes pueden descargar gratuitamente de la página brackets.io. O también ustedes pueden trabajar con el editor de código de su preferencia. En este momento ya tengo abierta la aplicación Brackets o el editor de código Brackets y lo primero que voy a hacer es definir la carpeta de trabajo. Para hacer este proceso, puedo ir al menú File o Archivo y seleccionar el comando Open Folder o Abrir carpeta. En esta ventana, simplemente seleccionamos la carpeta con la cual vamos a trabajar y hacemos clic en el botón Open. Otra forma de realizar este proceso de definición de la carpeta de trabajo es tomar la carpeta y arrastrar sobre la parte izquierda de la interfaz de Brackets. Esto automáticamente le indica a Brackets que vamos a trabajar con esa carpeta. En este caso, la carpeta de trabajo se llama botón HTML CSS. El siguiente paso es crear nuestro archivo HTML. Vamos al menú File o Archivo y seleccionamos el comando New o Nuevo. O también puedo utilizar el atajo de teclado Comando N o Control N si estoy trabajando en Windows. Vamos a seleccionar entonces este comando y hemos creado nuestro nuevo archivo. Los archivos HTML, los archivos CSS, los archivos de JavaScript, etc., todos son fundamentalmente archivos de texto. Por ese motivo, es importante indicar la extensión del archivo que nosotros estamos creando para que Brackets identifique el tipo de archivo, es decir, puede identificar si es un archivo HTML, CSS, JavaScript, etc. Vamos entonces a guardar este archivo. Para eso voy a utilizar el atajo de teclado Comando S o Control S y me abre esta ventana. En esta ventana voy a darle como nombre index.htm. Yo puedo utilizar la extensión HTM o la extensión HTML. El resultado es el mismo. Lo importante es que seamos constantes con esta extensión. Si empezamos a utilizar la extensión HTM, entonces todos nuestros archivos HTML deberían tener esta misma extensión. Hago clic en el botón Save o Guardar y ya hemos creado nuestro archivo HTML. Voy a generar rápidamente el código que va a ser parte de la estructura básica del archivo HTML. Para eso voy al menú Edit o Edición y voy a seleccionar este comando, Create HTML5 Template o crear una plantilla HTML5. Al seleccionar esta opción, observen que automáticamente me genera el código base de nuestro archivo HTML5. Tengan en cuenta que por defecto Brackets no cuenta con el comando que yo acabo de utilizar. Para poder utilizar ese comando, nosotros debemos instalar un plugin. Existe un número muy amplio de plugins que están disponibles no solamente para Brackets, sino para cualquier editor de código. Como ya tenemos nuestro código base, ahora vamos a crear el código de nuestro botón. El código va a ser tan simple que seguramente ustedes van a sentirse decepcionados, porque la mayor parte del trabajo lo vamos a hacer con CSS. Entonces, dentro del body o el cuerpo, nosotros vamos a crear una etiqueta que se llama div. A esta etiqueta le vamos a agregar el atributo clase y el valor de ese atributo va a ser botón. Con este nombre nosotros vamos a poder identificar el div que va a servir como botón. Vamos a cerrar la etiqueta y esto es todo lo que vamos a hacer por ahora en HTML. En la parte derecha superior del editor de código Brackets nosotros vamos a encontrar este icono que activa una función llamada Live Preview o previsualización en vivo. Cuando hacemos un clic, abre automáticamente el navegador Chrome y nos permite previsualizar lo que tenemos en nuestro archivo HTML. Como actualmente en nuestro archivo HTML solamente tenemos la etiqueta div, entonces observen que aquí nos está previsualizando una línea horizontal dentro de la ventana del navegador. ¿Qué es esa línea horizontal? El div es una etiqueta HTML que corresponde a una división o a una caja. Y por defecto, el ancho de estos elementos cubre el ancho de la ventana del navegador. Por ese motivo, esta línea o lo que parece una línea cubre el ancho de la ventana de Chrome. Y el alto por defecto es 0. Por ese motivo se ve como una línea y no se ve como una caja. Lo que vamos a hacer entonces ahora desde Brackets es empezar a aplicar la capa de presentación de esta etiqueta div.
Para esto, nosotros vamos a crear dentro de la etiqueta encabezado o la etiqueta head una etiqueta que se llama style. Tengan en cuenta que en la práctica nosotros deberíamos de crear una hoja de estilos .css donde vamos a guardar todos los estilos CSS que vamos creando. Sin embargo, en este caso, por temas pedagógicos, voy a utilizar esta etiqueta style dentro de la etiqueta head. Dentro de esta etiqueta style vamos a empezar a crear todas las reglas CSS que vamos a necesitar. Y la primera regla CSS que voy a crear va a ser la regla botón. Como botón corresponde a una clase, entonces debo iniciar el nombre con un punto. Abro llaves y cierro llaves y vamos a crear ahora el código CSS que vamos a necesitar para formatear esa etiqueta que tiene la clase botón. Vamos a definir primero el tamaño. Vamos a definir la propiedad width y el valor que le vamos a dar es de 250 píxeles. Y vamos a definir también la propiedad height o el alto y le vamos a dar un valor de 50 píxeles, es decir, que tenemos una caja o un div o una división de 250 píxeles de ancho por 50 píxeles de alto. Vamos a mirar lo que tenemos en el navegador, no vemos nada, vuelvo a brackets, selecciono la etiqueta y observen que aquí me está mostrando ya el tamaño. Sin embargo, no tenemos todavía definido ningún tipo de color. Por ese motivo, cuando no seleccionamos la etiqueta, no podemos ver nada todavía dentro de Chrome. Entonces vamos a brackets y vamos a definir propiedades de color. Vamos a darle un color rojo de fondo, así que la propiedad que nos va a servir es background color, numeral F00. Observen que ya podemos ver la división o la caja o el div de 250 por 50 de alto con un color de fondo rojo. Ahora, yo quiero que las esquinas de este botón sean redondeadas. Entonces vamos a agregar una propiedad que se llama border radius. El valor que le vamos a dar a esta propiedad va a ser 0.5em. Vamos a previsualizar y aquí tenemos las esquinas redondeadas. Como pueden ver, ya tenemos la parte básica de nuestro botón y ahora quiero agregar un efecto de rollover. Para eso voy a utilizar algo que se llama una pseudo clase. Voy a volver a brackets y vamos a crear un nuevo selector. El selector que vamos a crear lo vamos a crear de la siguiente manera. Punto botón, es decir, estamos seleccionando los elementos que tengan la clase botón, dos puntos, hover. Ahora abrimos y cerramos llaves y escribimos las diferentes reglas CSS que vamos a necesitar. Básicamente vamos a necesitar solamente la regla background color porque queremos que cambie el color de fondo de ese botón cuando coloquemos el puntero sobre él, es decir, cuando hagamos un rollover. Entonces, background color y el color que queremos es gris, numeral 888. Esto es un gris neutro. Vamos a previsualizar, colocamos el puntero y observen que cambia de color a gris. Está funcionando correctamente nuestro botón, pero quiero hacerle unos ajustes pequeños. El primer ajuste es que yo quiero que cuando coloque el puntero sobre el botón, cambie ese icono de esa flecha para indicarme que es un elemento interactivo. Entonces volvemos a brackets y debajo de border radius, es decir, debajo del código que hemos utilizado para formatear botón, vamos a escribir la propiedad cursor. El valor en este caso va a ser pointer. Volvemos a la previsualización, colocamos el puntero sobre el botón y observen cómo cambia el icono a una manito, indicando que es un elemento interactivo. Adicionalmente, yo quiero que este cambio no sea tan brusco. Para eso entonces vamos a crear una transición. Debajo de la propiedad cursor vamos a agregar entonces una propiedad que se llama transition. Como valor de esta propiedad nosotros vamos a definir la propiedad a la cual le queremos agregar esa transición. Y esta propiedad es background color. Así que simplemente voy a copiar, voy a pegar, espacio, y ahora vamos a definir el tiempo de duración de esa transición. Vamos a decirle 1s para indicar que es una duración de un segundo. Volvemos a la previsualización y aquí tenemos nuestra transición. Así que tenemos un botón que está cambiando de color cuando hacemos un rollover,
pero que además esos cambios los hace con una transición. Hagamos un ajuste final. Y el ajuste es que el botón normalmente tiene un label, es decir, tiene un texto que identifica el tipo de tarea que hace. En el código HTML, dentro de la etiqueta div, es decir, anidado dentro de div, vamos a escribir la etiqueta P de párrafo. Y dentro de estas etiquetas vamos a escribir el texto. Vamos a escribir en este caso simplemente botón. Y por supuesto, vamos a formatear el texto. Ya lo podemos previsualizar, sin embargo, aquí tenemos el texto alineado en la parte superior izquierda, pero necesita formato. Así que vamos a agregar un selector y el selector va a ser punto botón espacio P de párrafo. Es decir, que vamos a formatear el párrafo que se encuentre dentro de los elementos que tienen asignado esta clase botón. La primera propiedad que voy a utilizar se llama Text Align y esto va a permitir centrar horizontalmente este texto. Observen que ya lo tenemos centrado. La siguiente propiedad va a ser Font Size y el tamaño de ese texto va a ser de 2em. Aquí tenemos un tamaño, por supuesto, mucho más grande. Y ahora vamos a agregar otra propiedad llamada Font Weight. La propiedad Font Weight permite definir el peso de la fuente. Por defecto tenemos una serie de valores numéricos, pero yo voy a utilizar el valor bold. Volvemos a la previsualización y como podemos ver, el texto ya está en bold. Vamos a darle ahora un color blanco. Para eso entonces utilizamos la propiedad color, numeral, FFF. Aquí ya tenemos el color blanco. Y finalmente queremos centrar este texto de forma horizontal. Existen muchas técnicas diferentes para realizar ese proceso de alineación vertical. Sin embargo, cuando estamos trabajando con texto, una de las técnicas que yo utilizo para hacer esa alineación vertical incluye el uso de la propiedad LineHeight. Así que tenemos la propiedad LineHeight y como valor vamos a darle 1.6 em. Volvemos y aquí tenemos ya centrado nuestro botón. Tenemos el rollover, tenemos la transición y tenemos el texto o el label del botón. De esta manera entonces nosotros podemos crear fácilmente un botón utilizando HTML y utilizando CSS. Solamente recuerden que como buena práctica nosotros no deberíamos utilizar esta etiqueta style dentro del HTML, sino que deberíamos de crear una hoja de estilos, es decir, un archivo .css donde nosotros vamos a agregar todas estas reglas CSS. De hecho, como ejercicio ustedes pueden hacer el archivo .css, enlazarlo y copiar y pegar estas reglas CSS. Debe funcionar exactamente igual. Finalmente, si ustedes quieren conocer más sobre diseño web, más sobre HTML, más sobre CSS, sobre JavaScript, etc., entonces les recomiendo visitar y revisar los diferentes cursos que tenemos en la página expert.video. Dentro de los diferentes contenidos que tenemos, existe un paquete de cursos que se llama Experto en Diseño Web Profesional. Este incluye diferentes cursos, desde los cursos más básicos de HTML, CSS, etc., hasta cursos más avanzados como JavaScript y PHP. Y como todos los paquetes incluidos en expert.video, este es un paquete certificado, es decir, que al finalizar estos cursos obtendrás un certificado digital, el cual podrás enviar por email o incluso publicar en tu perfil de LinkedIn, entre otros usos. Eso es todo y nos vemos en un próximo tutorial.